Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que todos estén muy bien. Muchos saludos a todos ustedes. Y espero que estén listos de nuevo para acercarse a Dios conmigo y aprender de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Santiago, versículo por versículo. Entonces, espero que tengan sus Biblias. Si las tengan, vamos juntos al libro de Santiago. Estamos en Santiago capítulo 2 esta mañana. Hermanos, la semana pasada terminamos con la sección La fe probada por el amor, que es capítulo 2 de versículo 1 al 13. Esta semana vamos a empezar el segundo punto del bosquejo de capítulo 2, que es la fe falsa o la fe verdadera. Y esta sección se encuentra de versículo 14 al fin del capítulo 26, versículo 26. Entonces, para empezar el estudio de esta sección, vamos a leer la palabra de Dios y después oraremos. Vamos a leer Santiago 2, 14 para empezar. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por la oportunidad que tenemos de nuevo para reunirnos y estudiar tu palabra. Señor, te pedimos sabiduría, entendimiento y obediencia en ese momento, porque vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiarla y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos examine y también vamos a examinarnos a nosotros mismos. Y queremos como resultado ser obedientes y hacer lo que nosotros debemos hacer. Señor, entonces por favor, bendice ese tiempo en tu palabra. Ayúdanos porque queremos ser más como Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, alguien dijo de esa porción de la Escritura, así como la ley del amor no da excusa para mostrar favoritismo hacia las personas, de la misma manera, la posesión de la fe no da licencia para eliminar las buenas obras. Hablando de la porción de la Escritura anterior que apenas terminamos la semana pasada, a comparación de lo que
estamos a punto de estudiar, de versículo 14 al 26. Pero hermanos, ¿sabe qué? Esta sección de la Escritura ha causado mucha controversia. De hecho, ustedes conocen a Martín Lutero. Él dijo, por esta sección de la epístola, Lutero la apartó del canon del Nuevo Testamento y la declaró una, y cito, epístola de hojarasca. Termino la cita. Entonces, hermanos, aún uno de los padres de la Reforma no entendió muy bien esa parte de la Escritura, porque para Lutero el elemento primordial en la fe cristiana era la fe, como dice Romanos capítulo 1. Entonces me imagino él llegaba acá a Santiago capítulo 2, donde Santiago parece contradecir lo que Pablo decía en Romanos. Entonces por eso él tenía dificultades con esa porción de la Escritura y ha causado controversia entre muchas personas, entre muchas religiones, y me imagino ustedes si han testificado del Evangelio de Jesucristo en la calle con sus familiares, con sus amigos. Han escuchado a un testigo de Jehová y qué es lo que siempre dicen: la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Entonces ellos se apoyan mucho a Santiago 2, específicamente esa porción del capítulo. ¿Por qué? Apoya la creencia de ellos, que es la salvación se gana por las buenas obras. También los católicos lo dicen, y también muchas otras denominaciones y sectas entre el cristianismo usan esa porción de la Escritura para justificar su creencia que la salvación se gana por las buenas obras. Hermanos, eso no viene tanto del texto mismo. Ustedes saben, como hemos estudiado ese libro versículo por versículo, ya estamos cogiendo un ambiente, estamos cogiendo un sentir del apóstol Santiago. Y no viene tanto del texto mismo esa idea de que la salvación se gana por las buenas obras, sino de las presuposiciones que uno tiene antes de interpretar esa porción de la Escritura. Hermanos, vamos a entrar con mucho detalle en esa discusión más tarde, pero las discusiones vienen de lo que dice Santiago aquí en el capítulo 2, específicamente en el versículo 14, 17 y 26, y lo que dice el apóstol Pablo en sus epístolas a los romanos y gálatas, en Romanos capítulo 4, versículo 3 y Gálatas capítulo 3, versículo 6. Pero como les dije, llegaremos a esto por medio del estudio expositivo un poquito más tarde. Por ahora vamos a empezar con el versículo 14 y creo que solamente vamos a terminar con un solo verso esta mañana porque los asuntos mencionados en ese versículo son muy importantes, entonces vamos a examinarlos con mucho detalle. Vamos a leer versículo 14 para empezar de nuevo. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Hermanos, aquí Santiago insinúa que una fe verdadera afectará el comportamiento de un creyente, ¿cierto? Y para entender el contenido de ese versículo es bueno
examinar los dos términos que el apóstol Santiago menciona acá en ese versículo. ¿Y cuáles son esos dos términos, esas dos ideas? La fe y las obras. Entonces, primeramente vamos a mirar la fe. Hermanos, vamos juntos a Hebreos 11. Hebreos 11. Hermanos, la fe es algo muy importante. Y es bueno escuchar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre esta idea tan importante, la fe, para poder entenderla. Entonces vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. De pronto el versículo más conocido acerca de la fe, y leerlo para ver lo que dice. Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Aquí, hermanos, en ese versículo, hablando de la fe, vemos dos declaraciones dependientes. Primero, vemos una sustancia producida por una esperanza. Y segundo, vemos la demostración de la sustancia basada en una creencia en cosas que no se ven. Entonces, muy importante lo que nos dice el autor de Hebreos acá acerca de la fe en Hebreos 11:1. Una sustancia, una demostración. Hermanos, la fe no es solamente una declaración que nosotros decimos o hacemos con nuestras bocas y nuestras palabras. Parece que la palabra de Dios aquí dice que la fe contiene mucho más. La fe bíblica contiene una sustancia. La fe bíblica contiene una demostración. Ahora vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y vamos a leer el versículo 7. Vea lo que dice la palabra. 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, podemos aquí ver la sustancia, la demostración de la fe. ¿Por qué? Porque dice Pablo acá, porque por fe andamos. O sea, la fe que uno tiene produce un andar, un estilo de vida, ¿cierto? O sea, una sustancia, o sea, una demostración. Eso es la fe bíblica, la fe bíblica. Y esa demostración, hermanos, se basa en la promesa y esperanza de la palabra de Dios que no es visible. ¿Cierto? Nosotros andamos como creyentes de cierta manera porque decimos que tenemos fe, pero esa fe, esa demostración y sustancia se basan en promesas y esperanzas invisibles. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:8. 1 de Pedro 1:8. Dice la palabra: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, nuestra demostración de nuestra fe, nuestra sustancia de nuestra fe se basa en las promesas y las esperanzas no visibles. En ese caso, como dice el apóstol Pedro, hablando de Jesucristo mismo. Ustedes, tanto como yo, si ustedes son cristianos, ¿qué es lo que decimos? Decimos que
amamos a Cristo, amamos a Jesucristo, amamos a Dios, amamos a su Hijo, amamos al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos decir? Porque nunca hemos visto a Dios, ¿cierto? Cara a cara. Nunca hemos tocado a Jesucristo, ¿cierto? Nunca hemos visto al Espíritu Santo volando por la habitación como un fantasma. ¿Cómo lo podemos decir? Nunca lo hemos visto. Eso se llama la fe. Una sustancia, una demostración basado en una fe, en unas cosas, promesas, esperanzas no visibles. Hermanos, eso es la fe. Y el autor del libro de Hebreos nos dice claramente en Hebreos 11:1. Ahora también los teólogos han agregado un poquito más a Hebreos 1:11 para darnos una idea de lo que es la fe bíblica, la fe verdadera. Y los teólogos han dicho lo siguiente para profundizar esta idea que se encuentra en Hebreos 11:1. Ellos dicen la fe se distingue por, primero, el reconocimiento, que es lo que queremos decir. El reconocimiento de que Dios ha actuado salvíficamente en su Hijo. El reconocimiento. También la fe se distingue por, segundo, la confianza. La confianza es que la dependencia sobre la misericordia y la gracia de Dios en Jesucristo para el perdón de los propios pecados y la aceptación por parte de Dios. La confianza. Y tercero, el compromiso. La fe se distingue por el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es la entrega total de sí mismo a Jesucristo. Entonces, hermanos, la fe, también según los teólogos, la fe en el mundo cristiano es consentir en la obra acabada de Jesucristo, tomar la decisión de depender en tal obra y entregarse 100% a tal creencia. Eso es la fe. Entonces, aunque tenemos la definición muy clara en Hebreos 11:1, es bueno escuchar de los que han estudiado profundamente esos asuntos en la palabra de Dios. Entonces, eso es la fe. La fe, ¿cierto? Estamos hablando en Santiago 2:14 de la fe y las obras. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermanos, ustedes van a ver que la fe bíblica está conectada con las obras. Entonces, me imagino, Santiago aquí en capítulo 2 estaba hablando de esos asuntos porque habían personas en los grupos de creyentes en aquel entonces que se apoyaban mucho en su fe, pero ellos tenían una fe sin obras. Y había un grupo también que se apoyaba en sus obras, pero sus obras no tenían base en una fe bíblica y una fe centrada en Jesucristo. Entonces, eso es la fe, la fe. Ahora vamos a examinar un poquito de esa idea de las obras, Hermanos, si tienes su Biblia allí, vamos a Mateo 5. Mateo 5, las obras. Hermanos, las obras denotan una acción, una actividad, una ocupación y un trabajo que nosotros hemos hecho o que uno ha hecho. Una acción, actividad, ocupación o trabajo.
Vamos a Mateo 5:16. Mateo acá nos da una buena idea de qué son las buenas obras. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dice acá para que vean vuestras buenas obras, o sea, las buenas obras del pueblo cristiano son las cosas que se hacen, que se pueden ver. O sea, no son nuestras creencias, no son nuestras filosofías, no son nuestros pensamientos, son las acciones físicas que nosotros hacemos que los demás pueden ver. Y hermanos, como creyentes, las buenas obras, son las buenas acciones que se hacen como resultado de un cambio interno producido por la transformación de nuestro ser por el Espíritu Santo. Eso contiene mucha información, voy a repetirlo. Como creyentes, las obras son las buenas acciones que se hacen como resultado de un cambio interno producido por la transformación de nuestro ser por el Espíritu Santo. El cambio interno es resultado de nuestra regeneración. Ahora vamos a Efesios 2. Efesios 2, vamos a mirar y leer un versículo, un pasaje muy conocido. Efesios 2, 8 y 9 dicen: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice aquí que porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Es algo inmerecido que nosotros recibimos de otro. Y dice porque por gracia sois salvos. No merecemos la salvación, pero por la gracia de Dios, Él nos ha dado la salvación. ¿Y cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. O sea, el individuo tiene que tomar una decisión personal y colocar su fe personal en el objeto de la salvación, que es el Hijo de Dios y la obra acabada que Él hizo por nosotros. Entonces, dice por medio de la fe. No somos como los calvinistas que dicen que si uno es elegido, no puede ejercitar su fe porque esa persona no es capaz, porque está muerta. Nosotros y la Biblia enseña que cada individuo puede responder a la gracia de Dios por colocar su fe en la solución, que es Jesucristo. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez, la gracia concuerda con el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en ese momento de colocar nuestra fe, tomar la decisión de aceptar la solución que Jesucristo nos ha dado y confiar en Él, o sea, poner nuestra fe en Él, como hemos visto con la fe, Cristo nos salva. Y eso se llama la regeneración. En ese momento varios cambios suceden en la vida de uno y no tenemos tiempo para repasar cada uno. Pero eso se llama la regeneración y eso crea en el individuo una criatura nueva. O sea, esa persona de ese punto para adelante es una persona diferente. Tanto en los ojos de Dios como en los ojos
de los demás del mundo. Entonces el cambio interno es resultado de nuestra regeneración. Y esa regeneración conduce a la producción de buenas obras. O sea, lo que Dios dice en su palabra es la regeneración espiritual, la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de un individuo, de cualquier, produce buenas obras. Eso es lo que sucede. Vea lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura, y eso viene directamente después de Efesios 2:8 y 9. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y vea el porqué, para buenas obras. Hermanos, estamos aquí en la tierra porque Dios quiere, como hechura suya, nueva criatura en Cristo, Dios quiere que hagamos buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿existe la justificación para una persona cristiana perezosa? No. No, Señor. No según lo que dice la palabra de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces Dios quiere que su pueblo acá en la tierra brille su luz y que lo haga por medio de sus buenas obras. ¿Por qué? Porque esas buenas obras van a señalar al objeto de nuestra fe. ¿Y qué es el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Y eso sucede que más personas van a acercarse a Jesucristo por medio de ver nuestras buenas obras. Entonces, hermanos, las obras, yo también quería resaltar un poquito de cómo se manifiestan nuestras buenas obras o las buenas obras en la vida de cualquier individuo cristiano. Las obras se manifiestan con lo siguiente: nuestras palabras. Vamos a Hechos 26. Hechos 26, versículo 24 al 28 dice, y diciendo, aquí tenemos al apóstol Pablo hablando con Festo, y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe esas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues estoy seguro que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces aquí podemos ver que la conversación entre Pablo y Festo era pues fue algo que Pablo estaba haciendo. Entonces eso significa que una mera conversación fue una buena obra. Entonces las buenas obras se manifiestan con nuestras palabras. Dice Festo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, Festo casi llegó a los pies de Jesucristo por la conversación que tuvo con Pablo, o sea, las palabras que salieron de la boca del apóstol Pablo. También las obras se manifiestan con nuestras acciones, como se encuentra y como se ve en la parábola del buen samaritano. Vamos a Lucas 10. Lucas 10 de 30 a 34 dice, y respondiendo Jesús dijo,
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado, y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, podemos ver aquí que las buenas obras se manifiestan en nuestras acciones físicas, literales. ¿Qué es lo que hizo el buen samaritano acá? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles sobre su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando los otros no quisieron hacer nada, sino pasaron por el otro lado de lejos porque no querían acercarse a ese Señor. Entonces las buenas obras se manifiestan por las palabras que salen de nuestra boca, por las acciones que nosotros hacemos y también por los hechos que logramos. Ahora vamos a Hebreos 11. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, y aquí tenemos a Noé y el arca. Hebreos 11:7 dice: por fe, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces, hermanos, podemos ver aquí conectado en ese capítulo la fe que Noé tuvo en Dios, ¿cierto? En Jehová, acompañada con el hecho que él logró. ¿Qué es lo que él hizo? Él hizo el arca. Él hizo el arca. Entonces, hermanos, las obras en el mundo cristiano son los hechos que se hacen con el propósito de dar peso a las palabras del mensaje del Evangelio y nuestra fe en él. Entonces, por eso es la voluntad de Dios, es el plan de Dios y es el mandato de Dios que los creyentes, el pueblo cristiano, haga buenas obras. ¿Por qué? Porque eso es la receta de Dios para atraer más gente a los pies de Jesucristo. Porque tenemos fe, hemos creído, hemos tomado la decisión de confiar en Cristo como Salvador, y juntamente con nuestras buenas obras que nosotros hacemos, eso es una combinación poderosa que atrae mucha gente al Evangelio de Jesucristo. Entonces, quería como resaltar y examinar un poquito esos dos términos en Santiago 2:14. Ahora, para terminar el versículo, dice: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Al fin del versículo 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí, ¿podrá la fe salvarle? Él no se refiere a la fe en general, se refiere a la fe genuina, a la fe verdadera. ¿Y qué es lo que hemos aprendido y lo que hemos visto de la palabra de Dios? Que la fe genuina, la fe verdadera, está acompañada por las buenas obras. ¿Por qué? Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de un individuo. Entonces, Santiago insinúa
que una fe verdadera afectará el comportamiento del creyente y si no lo hace, la fe de tal persona es superficial. La respuesta, hermanos, a la pregunta que Santiago hace acá, ¿podrá la fe salvarle? Pues la fe sin obras, esa calidad de fe, ¿podrá la fe salvarle? La pregunta hipotética acá, la respuesta es no. ¿Por qué? Si uno tiene esa calidad de fe que no produce buenas obras, es una fe superficial, no es una fe verdadera, no es una fe genuina, no es una fe bíblica. Vea lo que dice la palabra de Dios. La fe genuina produce las obras, ¿cierto? La fe genuina produce las obras. Ustedes lo tienen aquí en la palabra de Dios directamente de la boca de Él. Lo hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Efesios 2:10, directamente después del versículo 8 y 9, donde dice que la fe no es por obras, sino por la fe en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a otra epístola del apóstol Pablo, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice acá que es Dios el que mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es Dios que hace el querer como el hacer. Y es su voluntad. El cristiano va a querer hacer algo. ¿Y qué es lo que produce eso en su vida? Dios mismo. Porque la fe genuina produce las buenas obras, porque está trabajando Dios en su vida. Ahora vamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Hermanos, ese celo que nosotros tenemos para hacer buenas obras, para servirle a nuestro Señor, para servirle a nuestro prójimo, eso no viene de nuestra carne natural, eso no viene de nuestra carne pecaminosa, eso viene del Espíritu Santo trabajando en nosotros, morando en nosotros, celoso de buenas obras. Hermanos, eso es el propósito de Dios trabajando en la vida de una nueva criatura. Porque Dios, por medio de las buenas obras, por medio de todos esos esfuerzos, por medio de todo ese amor que se demuestra a todo el mundo, Dios va a usar esas buenas obras en combinación con las palabras, o sea, el testificar del Evangelio de Jesucristo, del poder de Cristo para salvar a cualquier persona que ponga su fe en Él. Dios va a usar esas dos cosas juntas para cumplir su voluntad en la tierra. Entonces, una presencia de fe con la ausencia de obras, según lo que hemos visto, parece ser una fe inútil. Ahora, ¿estamos diciendo que las obras salvan? No, claro que no. 100%
que no. Estamos diciendo que una fe bíblica producirá buenas obras. ¿Por qué? Dios está trabajando en la vida de ese individuo. Ahora, si sucede de una vez después de la conversión o si sucede con más tiempo, eso pertenece a Dios y no a nosotros. Pero lo que sabemos por la palabra de Dios es que Dios va a producir las buenas obras en la vida de uno, porque Él quiere cumplir su voluntad por medio de esa persona. No solamente por su hablar, sino también por sus obras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora ayúdanos a entender la importancia de la fe, a entender la importancia de las buenas obras y ser un pueblo lleno de fe y lleno de buenas obras, porque queremos cumplir con tu voluntad acá en la tierra. Y si nosotros solamente queremos hablar de nuestra fe, no es suficiente. Y si nosotros solamente queremos demostrar nuestra fe y no tener una fe de corazón, solamente hacer cosas para ayudar a la humanidad, eso tampoco es suficiente. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo lleno de fe y de buenas obras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que Dios los bendiga ricamente.